Estaba sentada en la cocina, sintiendo cómo todo en mi vida se volvía otra vez monótono y predecible. Con Miguel llevábamos 10 años juntos, pero no habíamos experimentado nada realmente emocionante. Mucho antes de darme cuenta de que con él nos faltaba esa chispa, comencé a notar que su mirada ya no me alcanzaba, que me veía como un mueble más en su casa, y no como su esposa. Pero hoy la noche fue especialmente pesada. ¿Quién es ese hombre?, preguntó él, sin tratar de ocultar su descontento. Su voz sonaba tensa y sus ojos me miraban con desconfianza. Levanté las cejas, tratando de mantener la calma. Miguel nunca había sido tan celoso, pero las últimas semanas sentí cómo su intuición se agudizaba con cada cosa que hacía. Y aquí estaba, en el momento menos esperado, cuestionándome. Es solo un compañero de trabajo, Miguel. Colaboramos juntos. No pasa nada entre nosotros. No pude evitar notar cómo su rostro se alargaba y cómo la tensión se filtraba entre nosotros, como un hilo que no podía romperse. Estás demasiado trabajando con hombres, continuó. Su voz se volvía más fría. Pensé que estábamos en la misma página sobre esto. ¿Sabes cómo me siento? Sus palabras me dolieron más de lo que quería admitir. Me dolían porque, en el fondo, ya había notado que Miguel no me entendía, que no veía cómo estaba cambiando. Mi cuerpo comenzaba a doler por su indiferencia, pero algo me detenía. No tienes que tomarlo tan a pecho. No pude evitar dejar escapar algo de irritación en mi voz. Trabajo, no tiene nada que ver con nosotros. Miguel no dijo nada más. Solo se dio la vuelta y se dirigió a su oficina, y supe que esa conversación no llevaría a nada bueno. Ya no estaba dispuesta a dar más explicaciones. No quería explicar nada, pero algo me detenía. Cuando él se fue, me quedé sola, sintiendo el peso en mi pecho. Ya hacía tiempo que sentía que algo importante había desaparecido en nuestro matrimonio, pero ahora esa sensación era tan aguda que no podía ignorarla. Miguel estaba allí, pero sentía cómo nuestro vínculo se desvanecía sin poder recuperarlo. Y así, con cada día que pasaba, me sentía más y más distante, no de él, sino de mí misma. Estaba perdiéndome. No entendía qué me faltaba, pero sentía que no era solo la falta de contacto físico, era algo mucho más profundo. Hoy fue un día común en la oficina. Al final de la jornada estaba lista para irme a casa, pero algo en el ambiente me parecía diferente. Cuando llegué a mi escritorio, noté que había una persona nueva en la oficina. Alto, con una postura segura, un traje impecable, el cabello algo despeinado. Eric. Su presencia no me dejó indiferente, por mucho que intentara mantener la calma. Lucia, un placer conocerte, dijo, estrechando mi mano. Su voz era profunda y su mirada tranquila pero decidida. Respondí al apretón de manos, algo desconcertada, pero traté de no mostrarlo. Eric era el nuevo director, y todos los que estábamos en la oficina sabíamos que con él las cosas serían diferentes. No solo dirigía, sino que realmente le interesaba la opinión de los empleados. Nos hacía pensar en cuestiones que antes ni siquiera habíamos considerado. ¿Podemos hablar sobre el proyecto, Lucia?, me preguntó, mirándome fijamente. Su mirada era tan segura que sentí cómo me afectaba. Estuve a punto de aceptar sin pensarlo demasiado, aunque normalmente no me gustaba cuando alguien me ponía tantas preguntas directamente. Pero Eric tenía una manera peculiar de comunicarse, y no podía dejar de mirarlo. A lo largo de la tarde, se acercó varias veces con preguntas sobre el trabajo, pero cada vez parecía sacar de mí más de lo que tenía pensado decir. Me hacía preguntas que me hacían dudar de mi estabilidad profesional. Siempre había pensado que sabía a dónde me dirigía, pero con él me sentí un poco perdida, como si tuviera que replantearme mis propias creencias. Finalmente, al irme a casa, sentí que necesitaba un poco de tiempo para estar sola, pensar en lo que había sucedido. Esa noche, ya en mi departamento, me senté en el sofá intentando entender qué había ocurrido. Y entonces llegó el mensaje de Eric. Si tienes tiempo, me gustaría encontrarme contigo, discutir algunas ideas del proyecto. Podemos vernos mañana después del trabajo, si te parece. Mis dedos se detuvieron sobre la pantalla del teléfono. Esa pregunta, esa propuesta, no me dejaban indiferente. No sabía qué sentía.
Apenas nos conocíamos, y él ya me proponía encontrarnos fuera del trabajo. ¿Era todo por el proyecto o jugaba un papel en algo más, algo que aún no entendía? Por un lado, sabía que podría ser solo una reunión de trabajo. Por otro, había algo en ese mensaje, una ligera intriga que despertaba en mí algo que no podía expresar. No podía dejar de pensar en él. Su confianza, su manera de hablar, todo seguía dando vueltas en mi cabeza. Pero, ¿debería responder? ¿No sería un error? La respuesta a esa pregunta seguía eludiéndome, aunque su mensaje seguía martillando mi mente. Cada vez me sentía más consumida por su presencia en mi vida. Eric. No podía librarme de pensar en él. No era como todos los demás hombres con los que me relacionaba. Su confianza, su forma de hacer preguntas, su mirada, que parecía ver a través de mí, me afectaban profundamente. Sentía cómo su imagen se infiltraba en mi cabeza, llenando mis pensamientos y atormentándome por dentro. ¿Cuántas veces tomé mi teléfono, a punto de responder a su mensaje, y cada vez lo dejaba para después, tratándome de convencer de que debía ser fiel a mi esposo, que no podía ceder a la tentación? Pero esos momentos de duda, esos breves instantes en los que me miraba al espejo y me preguntaba por qué me faltaba algo importante, se hacían cada vez más frecuentes. Miguel llegaba a casa y, a menudo, no decía una palabra. Las noches se estiraban en silencio y sentía cómo él se iba distanciando más de mí. Intentaba hablar con él, pero nuestras conversaciones se habían vuelto más bien un cumplimiento mecánico de obligaciones que un intercambio genuino de pensamientos y sentimientos. Esa sensación de alejamiento me estaba matando, pero no sabía qué hacer al respecto. A veces parecía que Miguel ni siquiera notaba el cambio. Estaba absorto en su trabajo y yo, en mi mundo interior. Simplemente existíamos juntos, pero sin realmente conectar, sin tratar de entendernos. Y eso era lo más doloroso. Seguíamos viviendo, pero no para el otro. Estaba al límite. La atracción que sentía por Eric crecía cada día. Y aunque trataba de detenerme, mi corazón anhelaba algo distinto, algo que no encontraba en mi relación con Miguel. Pero sabía que no podía hacer eso. No podía traicionar a mi esposo. No podía permitirme cambiar mi vida de esa manera, aunque todo dentro de mí gritara que necesitaba algo diferente. Decidí que debía dejar todo tal como estaba. No podía ceder a esa tentación, no podía destruir mi vida por algo incierto, por algo que podría ser solo una ilusión temporal. No podía ceder a un deseo que probablemente solo ocultaba el vacío que sentía con Miguel. Eric era una tentación, pero debía resistir. Escribí una respuesta breve. Gracias, pero no puedo reunirme. Espero que el proyecto sea exitoso. Mi respuesta fue fría y oficial. No quería mostrar cuánto me estaba desgarrando por dentro, pero era necesario. Trataba de convencerme de que era la decisión correcta. Y sin embargo, cuando dejé el teléfono a un lado, sentí como algo se rompía dentro de mí. Esa sensación de vacío solo aumentaba. Todo en mi vida se había vuelto tan predecible. Días rutinarios, noches monótonas, conversaciones con Miguel que ya no lograban tocarme. A veces me preguntaba si me había quedado atrapada en un callejón sin salida, si me había olvidado de lo que eran los verdaderos sentimientos, las verdaderas emociones. Con cada día que pasaba, sentía que me había desconectado de mí misma. Una tarde, trabajando en la oficina, noté que había llegado un nuevo proyecto, uno importante y ambicioso que podría darme la oportunidad de mostrarme. Dudé durante un rato, pero en algún momento me di cuenta de que era mi oportunidad para salir de esta rutina, desafiarme a mí misma. Decidí participar. Era un riesgo, pero también un paso importante en mi búsqueda de mí misma. Todo a mi alrededor parecía tan opaco que ya no me importaba lo que pudiera pasar. Cuando compartí mis ideas con Eric, sus ojos brillaron. Siempre me miraba con una atención que no sabía bien cómo interpretar. Pero con cada discusión sobre el proyecto, con cada pregunta que me hacía, me daba cuenta de que no solo estaba interesado en mis puntos de vista profesionales. Sus preguntas iban mucho más allá de lo que era solo un trabajo. Lucia, ¿qué crees que realmente motiva tus decisiones? ¿Por qué elegiste esta estrategia? ¿Qué hay detrás de esta elección? Me preguntó, y sentí cómo sus palabras penetraban dentro de mí.
No pude responder de inmediato. Me guiaba con tanta seguridad que me perdía en mis propias respuestas. Con cada conversación con él, sentía cómo mis dudas internas se volvían más claras. Me preguntaba cada vez más, ¿qué quería realmente de la vida? En los últimos años había buscado estabilidad, seguridad en la idea de que tenía bases firmes. Pero todo eso se volvía irrelevante. Ya no encontraba satisfacción en lo que alguna vez consideré importante. Necesitaba más. Necesitaba ser yo misma, no simplemente seguir las expectativas ajenas. Pero eso daba miedo. Sabía que un paso hacia lo desconocido podía cambiarlo todo. Miguel, nuestra casa, nuestra vida, todo eso parecía tan familiar y seguro, pero al mismo tiempo todo parecía vacío. No podía dejar de pensar en cómo Eric me hacía sentir viva, cómo despertaba algo en mí que había perdido hacía mucho tiempo. Me daba miedo caminar por allí, donde no había certezas, donde cada paso podía ser un error. Pero no podía ignorar esa voz interior que me decía que tal vez este proyecto no solo era una oportunidad profesional, sino una chance de ser otra. Una oportunidad de descubrir qué era lo que realmente quería de la vida. Pero, ¿qué estaba dispuesta a perder para encontrarme a mí misma? No lo sabía. Y eso me aterraba. Las dudas me atormentaban, pero seguía trabajando en el proyecto, seguía viéndome con Eric, aunque su mirada me confundía más con cada encuentro. Ese día todo cambió para mí. Eric me invitó a almorzar, y aunque era una cita relacionada con trabajo, sentí en lo más profundo de mi ser que no iba a ser una reunión común. Había una tensión entre nosotros, una tensión silenciosa, casi imperceptible, pero cada vez más evidente. Cuando nos sentamos a la mesa, noté cómo sus ojos se fijaban en mí más de lo normal, como si intentara ver lo que había dentro de mi alma. Ya no hablábamos de trabajo, sus preguntas iban mucho más allá. «Lucia», dijo, su voz sonaba más íntima, «¿qué es lo que realmente buscas en la vida? Me refiero a algo más allá de la carrera o el éxito, a lo que te mueve realmente. ¿Por qué luchas tanto por ser lo que los demás esperan de ti? ¿Qué te hace hacer lo que haces y por qué no te permites ser tú misma?» Me quedé en silencio. Sus palabras me sorprendieron. Sentí como todo en mi interior se detuvo y mi mente se inundó de pensamientos. ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿Por qué oculto tanto mis deseos y mis sentimientos? ¿Por qué intento ser lo que los demás esperan de mí? Eric notó que me quedé callada y siguió. «No respondas inmediatamente, Lucia. Piensa en ello. Me interesa saber qué realmente sientes. No pude seguir ocultando mi conflicto interno. Sus preguntas destaparon esas dudas que había estado guardando, incluso de mí misma. Miguel, la estabilidad, todos esos años intentando ser la buena esposa, la buena trabajadora, la buena mujer, pero ¿dónde estaba yo? ¿Dónde estaban mis sentimientos, mis deseos reales? Sentí cómo me invadía el deseo de ser honesta, el deseo de romper con todo. Quería decirle todo lo que sentía, pero no podía. Estaba atrapada en las limitaciones que yo misma me había impuesto. Pero en ese momento, cuando el silencio entre nosotros se hacía más profundo y sentía que se acercaba más, algo en mí se rompió. Ya no podía resistir más. Todo lo que había estado reprimiendo salió a la superficie. Me acerqué a él y, sin pensarlo, lo besé. No fue un acto impulsivo. Fue el resultado de una tensión acumulada. Sentí sus labios encontrando los míos suavemente, pero con decisión, y en ese momento, el mundo pareció desvanecerse. Solo estábamos nosotros, solo esa increíble cercanía que había estado negando tanto tiempo. Cuando nos apartamos, supe que ya no habría vuelta atrás. Sentí una mezcla de confusión y alivio. Ya no podía devolver ese momento, y tal vez no quería hacerlo. Eric me miraba con sorpresa y respeto, pero también había algo más en sus ojos. Entendimiento. Como si supiera que esta cercanía significaba algo más que solo atracción física. «No tienes que explicarme nada, Lucia», dijo suavemente. «Pero recuerda que siempre hay una elección en esta vida». Me quedé allí con una sensación de vacío y satisfacción al mismo tiempo. Mis pensamientos eran confusos, pero ya sabía que todo cambiaría. Ese fue el momento en que ya no podía mentirme a mí misma. No podía dejar de pensar en ello. El beso con Eric parecía haberse grabado en mi memoria como algo de lo que no podía escapar.
Por las noches, me sentaba en casa, perdiéndome en pensamientos sobre lo que había pasado. La culpa llenaba cada célula de mi cuerpo, pero al mismo tiempo sentía algo más, algo mucho más fuerte que el arrepentimiento. Sentía como todo dentro de mí quería salir, como mi antigua vida ya no podía contenerme. Miguel empezó a notar los cambios. No era el tipo de persona que hacía preguntas directas, pero su desconfianza se sentía en cada uno de sus movimientos. Cuando intentaba ocultar mis emociones, parecía mirar más profundamente. Sus miradas se volvieron atentas, incluso sospechosas. Empezó a preguntarme con más frecuencia cómo había ido mi día, aunque antes no le interesaba. Pero no podía ser convincente en mis respuestas. Sabía que mi voz revelaba algo que no podía controlar. «Has estado diferente últimamente», dijo una noche durante la cena. Su voz sonaba fría. «¿Estás bien? Te comportas de forma extraña». Quise mentir, decir que todo estaba bien, pero las palabras se atoraron en mi garganta. ¿Qué podía responder? ¿Que mi vida de repente había cambiado por completo? ¿Que en mi corazón habitaba otro hombre que me hacía sentir viva? Asentí en silencio, evitando su mirada, pero sabía que eso solo reforzaría sus sospechas. Cada día, la elección se volvía más clara. Quedarme en la vida que conocía con Miguel, esa estabilidad que cada vez se parecía más a una jaula, o arriesgarlo todo. Arriesgar todo lo que tenía por algo nuevo, algo que podría cambiarme. Eric no me presionaba, no escribía ni llamaba, aunque lo veía todos los días en el trabajo, pero su presencia siempre estaba allí. Cuando pasaba cerca, percibía su aroma, su mirada. Todo eso intensificaba lo que intentaba ocultar en lo más profundo de mí. Me daba espacio para decidir, pero su silencio solo aumentaba la tensión. Una noche me quedé tarde en la oficina, terminando un informe. El lugar estaba vacío, pero escuché pasos detrás de mí. Al voltear vi a Eric. Estaba de pie en la puerta, mirándome como si pudiera leer mis pensamientos. «Lucia», dijo en voz baja, «no pienses que tienes que apresurarte. Todo lo que sientes es importante. Debes decidir qué quieres y no tener miedo de ello». Sus palabras parecían penetrar en mí. No pude responder. Mis ojos se llenaron de lágrimas y rápidamente aparté la mirada para que no lo notara. Estaba demasiado confundida. No sabía lo que quería. Solo sabía que ya no podía seguir viviendo así. Cuando regresé a casa, Miguel ya estaba dormido. Me acosté junto a él en silencio, pero la sensación de que ahora vivíamos en mundos diferentes solo se intensificó. Él era mi estabilidad, mi seguridad. Pero todo lo que sentía me recordaba que mi vida se estaba desmoronando. Esa noche fue una de las primeras en las que me pregunté si podría arriesgarme. Pero el riesgo era demasiado grande. Podía perderlo todo: la casa, la relación que habíamos construido durante años, y lo más importante, podía perderme a mí misma si tomaba la decisión equivocada. Cada noche, al regresar a casa, sentía el peso de lo que había hecho. El beso con Eric fue un error, pero todo dentro de mí gritaba que había sido inevitable. La culpa me atormentaba, como si hubiera traicionado algo más profundo que a Miguel, pero al mismo tiempo me sentía viva, como si pudiera respirar de nuevo. Miguel comenzó a notar los cambios. No era del tipo que arma escenas o hace preguntas directas, pero su desconfianza se hacía evidente. Ahora sus miradas se quedaban más tiempo en mí, y con frecuencia intentaba iniciar conversaciones que yo evitaba. «Estás diferente», dijo una noche durante la cena, dejando su tenedor sobre el plato. «Algo cambió. ¿Quieres hablar de eso?» Sentí cómo mi corazón se detuvo por un momento. Su voz era calmada, pero capté un matiz de preocupación. Tratando de mantener la compostura, aparté la mirada enfocándome en mi copa. «Solo estoy cansada por el trabajo», respondí, intentando que mi tono sonara neutral. Nada fuera de lo común. No discutió, pero podía ver que sus sospechas seguían ahí. Ahora cada uno de mis gestos, cada pequeño detalle de mi comportamiento captaban su atención. Sabía que esconder algo se volvía cada vez más complicado. En el trabajo, la tensión entre Eric y yo llegó a un punto máximo. Apenas hablábamos, pero cada mirada, cada encuentro casual estaba cargado de algo que ninguno de los dos mencionaba.
Cuando pasaba cerca o sus ojos se detenían en los míos, sentía que todo en mi interior se revolvía. Su silencio era más ruidoso que cualquier palabra. Estaba esperando que yo diera el siguiente paso. Pero ¿qué paso debía dar? Podía seguir viviendo mi vida habitual con Miguel, que cada vez más se sentía como una jaula. O podía arriesgarlo todo por algo nuevo, algo que me asustaba con su incertidumbre. La elección era difícil, y cada día esa decisión parecía un veneno que me consumía lentamente. Una noche, al llegar a casa, Miguel me esperó en la puerta. Su mirada era tranquila, pero había algo en ella, una tensión que no podía ignorar. «Hace días que no eres la misma», dijo. «¿Está pasando algo?» No sabía qué responder. Allí estaba él, mi esposo, el hombre con quien había compartido mi vida tantos años. Pero ahora sentía que estábamos en orillas opuestas. Asentí, murmuré algo sobre el trabajo y me encerré en la habitación. Esa noche tampoco pude dormir. Pensar en Miguel, en el hogar que habíamos construido juntos y en la libertad que sentía haber perdido, me desvelaba. Pero junto a esos pensamientos estaba el rostro de Eric, su voz, sus palabras que aún resonaban en mi mente. Tenía que tomar una decisión: permanecer en una vida estable pero vacía, o arriesgarlo todo por la posibilidad de sentirme auténtica. Pero cuanto más me acercaba a ese momento, más grande era el miedo de perderme a mí misma si tomaba el camino equivocado. Miguel ya no podía ocultar sus sospechas. Su silencio, que antes servía como una especie de amortiguador entre nosotros, esta vez se transformó en palabras llenas de tensión y desconfianza. Estábamos cenando, y el silencio, que antes era parte habitual de nuestras noches, ahora parecía el preludio de una tormenta. «Lucia, no puedo seguir fingiendo que no noto nada», dijo finalmente, dejando el tenedor sobre el plato. Su voz era baja, pero tenía ese tono de amenaza oculta que hace que el corazón se contraiga. «Has cambiado. Estás distante y quiero saber por qué». Levanté la mirada, tratando de mantener la calma, pero por dentro estaba en llamas. Tenía razón. Había cambiado. ¿Pero qué podía decirle? ¿Confesar que había otro hombre en mi vida, que ya no me reconocía a mí misma, que mis pensamientos cada día regresaban a Eric? Esas palabras podrían destruir todo lo que habíamos construido durante años, pero cada vez era más difícil callar. «Solo estoy cansada», respondí, evitando su mirada. «El trabajo, el proyecto, la presión constante. Ni siquiera yo entiendo por qué me siento así». Pero sabía que era una mentira. Miguel no respondió. Su silencio era peor que las palabras. Estaba sentado frente a mí, mirándome como si intentara descifrar cada uno de mis pensamientos. Sentí que ya no podía quedarme más tiempo en esa habitación, en esa casa, en esa vida. Después del trabajo, ese día me quedé tarde en la oficina. En el pasillo me esperaba Eric. Su mirada, tranquila y segura, era el opuesto de la ansiedad que sentía. Se acercó, y en su presencia sentí una extraña calma, como si por un momento pudiera permitirme ser yo misma. «Ven conmigo», dijo en voz baja pero firme, con un tono que no me permitió negarme. Salimos de la oficina y nos dirigimos a su coche. Durante todo el camino, sentí cómo crecía una tensión en mi interior, mezclada con una extraña anticipación. En su apartamento todo estaba impecable y minimalista, pero en ese espacio sentí que el mundo quedaba fuera de esas paredes. «Quítate la falda», dijo dándose la vuelta hacia mí. Su voz era grave, casi como una orden, y en ese mandato había algo que despertó un deseo oculto dentro de mí. Me quedé inmóvil por un momento, pero su mirada no me dejó otra opción. Lo obedecí. La falda resbaló por mis piernas y sentí como el aire de la habitación se volvía más denso por la tensión. Sus caricias eran seguras, ardientes, y en ese momento todas mis dudas desaparecieron. Todo lo que había estado reprimiendo salió a la superficie. Nuestros cuerpos se unieron en una pasión que rompió todas las barreras. Fue algo más que un contacto físico. Fue una liberación. Cuando todo terminó, estaba tumbada en su cama, sintiendo a la vez euforia y miedo. Mi vida se había dividido en un antes y un después. Sabía que ahora ya no había vuelta atrás, pero ese momento de felicidad estaba ensombrecido por lo que podía perder. Miguel, nuestro hogar, nuestra vida estable, todo eso se estaba desmoronando ante mis ojos.
Eric me miraba, sus dedos acariciaban suavemente mi brazo. «Tienes miedo», dijo. «Pero debes entender que la decisión ya está tomada». No respondí. Mi mente era un caos. ¿Qué pasaría ahora? ¿Podría vivir con esta elección, con esta doble vida? ¿O tendría que destruirlo todo para construir algo nuevo? Después de aquella noche con Eric, ya no podía ver mi vida de la misma manera. Cada vez que entraba en nuestra casa, sentía que las paredes se cerraban sobre mí, como si intentaran recordarme quién debía ser y no quién quería ser. Esa sensación no me abandonaba ni un solo momento. Mi vida con Miguel realmente no tenía futuro, pero no podía simplemente marcharme. Destruir décadas de vida juntos, poner todo patas arriba por algo que aún parecía incierto, me aterraba. En lugar de eso, comencé a distanciarme poco a poco. Ya no buscaba su mirada, no intentaba iniciar conversaciones durante la cena. Incluso nuestros habituales paseos los fines de semana se hicieron cada vez más escasos. Deliberadamente creaba distancia, esperando que él mismo entendiera que algo entre nosotros se había roto. Miguel lo notaba. Su tensión se hacía cada vez más evidente. Se daba cuenta de cómo evitaba su contacto, cómo me apartaba. Sus sospechas no dejaban de crecer. A veces lo veía mirándome, como alguien que estaba a punto de hacer una pregunta, pero no se atrevía. Le dolía, eso era evidente, pero temía escuchar la respuesta. «Lucia», me dijo una noche mientras yo miraba por la ventana, perdida en mis pensamientos. «Algo está pasando, ¿verdad? No sé qué es exactamente, pero lo siento. ¿Podrías decírmelo? Sea lo que sea». Me giré y vi en sus ojos una mezcla de miedo y esperanza. Todavía creía que podía salvarnos, pero yo no podía responder. Cualquier cosa que dijera sería una mentira. En lugar de contestar, asentí y dije que estaba cansada. No tenía el valor de admitir que ya no veía un futuro para nosotros. Sería demasiado cruel. Eric, mientras tanto, seguía llevándome más profundamente a un mundo que me hacía perder la cabeza. No me presionaba, pero sus propuestas se volvían cada vez más directas. Después del trabajo, cada vez con más frecuencia, me invitaba a su casa, y yo sabía que no podía decir que no. Sentía que estaba perdiendo el control sobre mí misma, pero no podía detenerme. Una noche me invitó a cenar. Sabía que no sería solo una comida, pero acepté, como si algo dentro de mí ya hubiera tomado la decisión por mí. Toda la velada me miró de una manera que me hacía contener la respiración. No hablamos del proyecto ni de trabajo. Sus palabras se dirigían a mí, a mis deseos, a aquello que había ocultado incluso de mí misma. «Lucia, ¿entiendes que ya no puedes vivir como antes?», me dijo cuando volvimos a su casa. Su voz era tranquila, pero había en ella una seguridad que me impedía contradecirlo. Asentí en silencio. Tenía razón. Mi vida con Miguel estaba construida sobre la costumbre y la conveniencia, pero ya no había amor ni pasión. Pero aceptar eso no hacía que la decisión fuera más fácil. Sus caricias volvieron a derribar todas mis barreras. Sentía que me entregaba por completo al momento, sin pensar en lo que sucedería al día siguiente. Pero incluso en ese instante, cuando estaba junto a él, una parte de mí temía lo que estaba perdiendo. Cuando regresé a casa, Miguel ya estaba dormido. Me acosté junto a él en silencio, pero la sensación de separación entre nosotros se hizo aún más evidente. Sabía que estaba al borde de un gran cambio, pero aún no podía dar el paso definitivo. Sentía cómo me estaba hundiendo en un torbellino del que ya no podía salir. Eric no solo era parte de mi vida, sino el eje central de ella. No podía dejar de pensar en él. Cada momento de nuestra intimidad volvía a mi mente, cada mirada suya, cada orden que yo obedecía sin dudar. Pero detrás de esos sentimientos siempre estaba la sombra de la culpa. Era constante. Por la mañana, al despertar junto a Miguel, por la noche, cuando evitaba sus preguntas, incluso en los momentos en que me entregaba a Eric. Esa culpa era a la vez un castigo y un recordatorio de que ya había cruzado la línea. Con Miguel las cosas se volvían más complicadas. Su silencio se transformó en descontento y su descontento en preguntas a las que yo no podía responder. «Ya no estás conmigo», dijo una noche. Su voz era firme, pero en ella había dolor. «No entiendo qué pasó. Eres otra persona. Quiero saber, ¿tenemos alguna oportunidad?»
Me quedé inmóvil. Sus palabras me desgarraron por dentro. Veía frente a mí al hombre con el que había compartido gran parte de mi vida adulta, alguien que alguna vez fue mi mundo. Pero ahora había un abismo entre nosotros. Sabía que era imposible cruzarlo, pero ¿cómo decírselo? ¿Cómo admitir que mis sentimientos por él habían desaparecido hace mucho tiempo? Miguel, sabes que estoy cansada, dije en voz baja, tratando de mantener la calma. Solo necesito un poco de tiempo. ¿Tiempo? Repitió con una amarga sonrisa. ¿Para que te des cuenta de que ya no nos necesitamos? Sus palabras fueron un golpe, pero no podía negarlas. Sabía que tenía razón, pero admitirlo en voz alta sería el principio del fin. En el trabajo, con Eric, todo se volvía más explícito. Ya no preguntaba si estaba lista. Sabía que ya había tomado mi decisión y me daba lo que tanto había extrañado. Su seguridad, su fuerza, su capacidad de hacerme sentir viva, todo eso se había convertido en una droga de la que no podía prescindir. Cada noche con él era una prueba de lo lejos que había llegado. Una noche, después de otra velada en su casa, regresé a la mía sintiendo cómo mi corazón se comprimía. Cada vez que volvía a nuestro hogar, se convertía en una tortura. Sabía que estaba engañando a Miguel, haciéndole daño a alguien que no lo merecía, pero no podía detenerme. Cada vez que miraba a Eric, sentía que él me daba lo que Miguel nunca pudo. No solo pasión, sino la sensación de que podía ser yo misma, sin máscaras, sin fingir. Esa noche, al entrar a casa, Miguel me estaba esperando. Su mirada era pesada, cargada de todo, dolor, ira, decepción. ¿Dónde estabas?, preguntó sin alzar la voz, pero su tono llevaba más emociones que cualquier grito. Ya no puedo fingir que todo está bien. ¿Crees que no me doy cuenta de lo que pasa? ¿Crees que soy ciego? Me quedé allí, incapaz de responder. Mis pensamientos eran un caos. Sabía que este momento llegaría, pero no estaba preparada para enfrentarlo. Miguel, comencé, pero me interrumpió. ¿Ya no me amas? Su pregunta fue simple, pero sus palabras atravesaron mi corazón como un cuchillo. No pude responder. Mi silencio fue su respuesta, y vi cómo su rostro se oscurecía. No gritó, no se fue, simplemente se dio la vuelta y salió de la habitación, dejándome sola con mi culpa. Empecé a entender que mi elección ya estaba hecha. Aunque no lo hubiera dicho en voz alta, cada acción, cada decisión hablaba por mí. Sabía que esta elección tendría consecuencias. La única pregunta era si estaba lista para enfrentarlas. Esa noche todo llevaba a este momento inevitable. Miguel y yo habíamos dejado de ser verdaderos compañeros hacía tiempo, pero aún nos aferrábamos a los restos de nuestro matrimonio, como si temiésemos enfrentar la verdad. Ya sentía que el final estaba cerca, pero no podía prever cómo exactamente sucedería. Miguel entró en la sala, y con los brazos cruzados sobre el pecho, me miró con una expresión que nunca antes había visto. No era solo enojo, sino un dolor profundo. Sus ojos delataban a un hombre que ya no podía soportar más. «Lucia, ya no voy a callar», dijo con dureza. «Veo que entre nosotros ya no hay nada, y no se trata solo de eso. Estás con alguien más, ¿verdad?» Intenté buscar palabras, pero no pude encontrarlas. Su pregunta quedó flotando en el aire, y el silencio que siguió era más ensordecedor que cualquier grito. «Respóndeme», continuó, su voz baja y entrecortada. «¿Me estás engañando?» Mi corazón se detuvo. Este era el momento de decidir, seguir mintiendo o finalmente decir la verdad. Sabía que una mentira más terminaría de destruirme. Respiré profundamente y lo miré a los ojos. «Sí», dije, mi voz apenas audible, pero lo suficiente para que él lo escuchara. Su rostro se congeló. 1 segundo, 2, 3. El tiempo parecía haberse detenido. Luego esbozó una sonrisa amarga, sin alegría. «¿Quién es?», preguntó Miguel, su voz como una hoja afilada. «No importa». Intenté retroceder, pero él dio un paso adelante. «Para ti sí importa, si lo elegiste a él en lugar de a mí», insistió. «Dime. Quiero saber». Sabía que para él era importante, pero para mí no se trataba de alguien más. Se trataba de mi vida, de lo que ya no podía soportar. Bajé la cabeza y respondí. «Eric, trabajamos juntos». Su rostro se torció. Exhaló con fuerza como si no esperara escuchar un nombre.
Parecía que iba a decir algo, pero luego cambió de opinión. Caminó hacia la ventana, agarrándose del alféizar, y se quedó allí, inmóvil. «¿Sabes, Lucia? Pensé que podríamos superar esto», dijo finalmente. Su voz era tranquila. «Pero ahora entiendo que lo nuestro ha terminado. Ya no puedo fingir». Esas palabras sonaron como una sentencia. Sentí como la culpa caía sobre mi pecho como una piedra pesada, pero junto con eso también hubo alivio. Ambos sabíamos que era el final. Reuní todo mi valor para decir lo siguiente: «Perdóname. De verdad no quería que esto sucediera, pero ya no puedo vivir así». Miguel no respondió. Salió de la habitación, dejándome sola en la sala vacía. Cuando me quedé sola, una tormenta se desató dentro de mí. Había roto con el pasado, pero aún no estaba segura de estar lista para seguir adelante. Eric me había dado lo que había buscado durante tanto tiempo, pero ¿podría convertirse en mi nueva realidad? Dudaba de que esta relación pudiera llenar lo que había perdido. La noche transcurrió entre pensamientos tormentosos. No sabía si estaba lista para aceptar la vida que me esperaba. Había dado el primer paso, pero lo que vendría después seguía siendo un misterio. Un nuevo día comenzó en silencio, pero ese silencio no traía paz. La casa estaba vacía y el aire se sentía denso. Miguel se había ido sin dejar una nota y yo sabía que no volvería. Era inevitable, pero la conciencia de que estaba frente a las ruinas de nuestra vida juntos pesaba más de lo que esperaba. Eric me propuso encontrarnos por la noche para hablar. Acepté, aunque no estaba segura de estar lista para discutir el futuro. Mis pensamientos estaban divididos entre el pasado y el presente. Había perdido mucho, y ahora necesitaba entender qué hacer con esta libertad que yo misma había elegido. En el café, Eric ya me estaba esperando. Estaba tranquilo, como siempre. Su confianza parecía llenar todo el espacio. Yo, en cambio, me sentía vulnerable, como si estuviera hecha pedazos. «Has tomado una decisión», comenzó él cuando me senté frente a él. «Eso es importante. Pero ahora tienes que entender qué quieres para el futuro». Guardé silencio, mirando mi taza de café. Sus palabras eran ciertas, pero no sabía qué quería. Todo lo que parecía tan deseable, libertad, pasión, una nueva relación, ahora se veía teñido de dudas. «Tengo miedo», confesé finalmente, sin levantar la mirada. «He perdido todo lo que tenía, pero no estoy segura de haber encontrado lo que buscaba». Eric me miró con atención. En sus ojos no había juicio, solo comprensión. «Es normal», dijo. «Has hecho lo que necesitabas para ti misma. Pero la libertad no siempre es un camino fácil. Ahora tienes que descubrir quién eres realmente». Sus palabras dieron en el clavo. Mi vida siempre había girado en torno a los demás. Expectativas, hábitos, rutinas. Ahora que todo eso había desaparecido, estaba sola conmigo misma. Y eso era lo que más miedo me daba. La noche llegó a su fin y salimos a la calle. Eric se ofreció a acompañarme, pero me negué. Necesitaba estar sola. Caminé durante mucho tiempo por las calles hasta detenerme frente a un edificio alto. Adentro todo estaba tranquilo, y el ascensor me llevó al techo. La ciudad se extendía ante mí bajo las luces nocturnas. El viento me acariciaba el rostro, recordándome que aún estaba viva. Me quedé allí, reflexionando sobre mi elección. Había perdido mucho: el hogar, la estabilidad, una relación que, aunque apagada, seguía siendo parte de mi vida. Pero también había ganado algo que no podía encontrar antes: la libertad de ser yo misma, sin pretender. Esa libertad no era fácil. Estaba teñida de dolor, culpa y pérdida, pero era real. Ya no podía regresar a esa vida que me ataba, y aunque el camino que tenía por delante era incierto, sabía que, por primera vez, estaba caminando por mi propio sendero. Respiré profundamente el aire nocturno. La ciudad seguía su ritmo, y entendí que ahora también podía empezar a vivir, no por nadie más, sino por mí misma.